Bueno, buenos días, primero que todo. Muchas gracias a todos por invitarnos. De parte del Departamento de Fisioterapia les queremos agradecer por incluirnos pues, en estos espacios, en estos escenarios. El día de hoy me tocó un tema que ahorita pues la venta por el auge que está teniendo la discusión entre ventilación mecánica no invasiva y cánula de alto flujo, se encuentra muchísima información reciente que les voy a compartir precisamente el día de hoy en toda la parte que viene siendo tanto la programación como el ajuste que está teniendo hoy en día eso. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, primero una pequeña definición e historia un poco de lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Me permito leer esta parte, que es la ventilación mecánica no invasiva, la administración de un soporte ventilatorio sin la colocación de una vía artificial, como un tubo traqueal o una traqueostomía, sino mediante una máscara facial, full face, nasal, oronasal o un sistema casco Hemlet, que vamos a ver un poco más adelante cómo son las interfaces y sus beneficios. Estos logran disminuir el trabajo respiratorio por medio de una descarga de diafragma. Encontramos también precisamente la ventilación mecánica no invasiva ya tiene bastante tiempo. Inicialmente inició con los pulmones de acero, los ventiladores de presión negativa. En su momento alcanzaron a tener pues bastante auge en la epidemia de polio. Y pues recomendamos también precisamente a Polly Paul o Paul Richard Alexander, que pudo lograr vivir a través de medios de ventilación mecánica no invasiva 72 años desde que se le diagnosticó su polio a los 6 años hasta que pues falleció a la edad de 78 años. Hoy en día estos sistemas de ventilación de presión negativa pues han estado en desuso, pero sin embargo siguen existiendo ya no completamente en sistema pues completo, sino ya como lo vemos ahorita ya en unos sistemas solamente torácicos. Bueno, unas preguntas para tener en cuenta precisamente cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, ya que no todos los pacientes se les puede llegar a colocar precisamente este soporte, es, nos toca preguntarnos qué, por qué, cuál y cómo para responder las siguientes preguntas. Entonces, porque nos toca ver qué indicación tiene, por qué objetivo lo vamos a colocar, qué interfaz y qué modo, y aparte de eso también, pues ya el cómo, la programación y el ajuste, que es la causa principal de esta charla. Entonces, iniciamos con qué? Las indicaciones clínicas. El gol estándar precisamente de la ventilación mecánica no invasiva es el EPOC. ¿Esta por qué? Porque reduce significativamente las tasas de mortalidad, acorta las estancias hospitalarias y tiene menor riesgo de complicaciones que la ventilación mecánica invasiva por los riesgos que conlleva ventilar a un paciente precisamente con una cardiopatía, perdón, con una neumopatía tan compleja como es el EPOC. También es un método bastante eficaz en en la insuficiencia respiratoria hipercapnica aguda, ya que mejora pues el intercambio de gases. El modo, precisamente colocamos en primero BiPAP, que es el que tiene mayor evidencia precisamente en el EPOC. Sin embargo, CPAP más presión soporte también pues es bastante usado. Otro es asma. Ahorita pues más adelante vamos a ver una tabla, pero el asma que queremos tratar. El asma ha estado durante mucho tiempo tratándose como en algunos estudios que funciona, otros que no funciona. Ahorita que se ha encontrado con este estudio que encontramos en el 2024, que ha encontrado que los pacientes son generalmente, su respuesta es buena, más o menos acorta la estancia en UCI, más o menos duran un promedio más o menos de 2 a 3 días y la mortalidad solamente es del 1% a los 28 días. Sin embargo, esto solamente funciona en casos de un asma que en este momento sea subaguda o aguda, porque se indicó que cuando un paciente tiene un pH menor de 7,28 y un CO2 pues, superior a 53, se indica que ya es un predictor que va a terminar en una ventilación mecánica invasiva. Podemos encontrar precisamente que los mismos modos también se manejan, BiPAP y CPAP más presión soporte. El otro gol estándar que tiene la ventilación mecánica no invasiva es el edema pulmonar. Inicialmente, principalmente el edema pulmonar de origen cardiogénico. Se ha encontrado también por este estudio también que vemos que también fue precisamente este mismo año, el 2024, que la ventilación mecánica no invasiva en forma tanto de CPAP o BiPAP mejora, reduce precisamente las tasas de intubación, la mortalidad hospitalaria y la duración en la estancia hospitalaria.
Es eficaz y altamente efectiva en la práctica primera línea, principalmente en edema pulmonar de origen cardiogénico. En este encontramos que tiene mayor evidencia el CPAP más presión soporte que el BiPAP. En cirugías toracoabdominales, también un artículo también precisamente de este mismo año, encontramos que la ventilación mecánica no invasiva reduce la duración de la estancia hospitalaria también y reduce complicaciones pulmonares posoperatorias como neumonía, atelectasias, hipoxemias o insuficiencia respiratoria. En este artículo encontramos tanto cirugías cardíacas, torácicas o abdominales. En este, pues, por toda la mecánica que conlleva una presión constante en la vía aérea, también más evidencia en CPAP que en BiPAP. Bueno, ahora resulta que, como les dije al principio, la ventilación mecánica no invasiva inicialmente se desarrolló durante la epidemia de polio. Sin embargo, ha perdido la verdad bastante en lo que son las enfermedades neuromusculares. En este artículo también que precisamente es de este año encontramos que aún existen modos de dar ventilación con presión negativa, pero pues su uso está en desuso. Y se ha encontrado que la verdad para colocar no invasiva en pacientes con enfermedad neuromuscular toca más bien evaluar el momento y la progresión de la enfermedad y precisamente también la condición clínica que el paciente pues en este momento tenga. ¿Cómo funciona en este momento? Porque genera una mejor estabilidad de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, esto también puede generar a futuro, reducir también precisamente más disfunción diafragmática y en el futuro crear más desaturaciones y asincronías, lo cual nos va a llevar incluso a un empeoramiento del paciente. Entonces, pues en los modos que se encuentran los pacientes que todos los manejen, se encuentra principalmente evidencia en ventilación de presión negativa, pero pues su uso, la verdad, es bastante complicado, está en desuso, y pues ya encontramos pues CPAP y BiPAP. Hemos encontrado también precisamente que hay una incertidumbre en estos tres escenarios principalmente, que son los traumas de tórax, pacientes inmunosuprimidos y pacientes paliativos, y nos dice que nos toca evaluar la clínica del paciente como tal para decidir si se tiene que iniciar una ventilación mecánica no invasiva en cualquiera de estos casos. Bueno, esta es precisamente una diferencia de cómo ha cambiado la ventilación mecánica no invasiva a través de los años. Esta es una estrategia PICO que desarrolló la Sociedad Europea de Tórax, donde nos muestra precisamente que, digamos, en los pacientes con asma, ellos no recomendaban colocar ventilación mecánica no invasiva, pero ha venido cambiando precisamente a través de los años la evidencia con respecto a esto. Las otras cosas que sí se mantienen precisamente con mayor nivel de evidencia y con una recomendación fuerte son la hipercapnia con EPOC y precisamente también el edema pulmonar de origen cardiogénico. Bueno, ahora una pregunta precisamente. ¿Qué interfaz vamos a realizar al momento de colocar una ventilación mecánica no invasiva? Pues podemos encontrar distintos modos. Inicialmente, por la definición básica, una cánula de alto flujo también podría llegar a contar como una ventilación no invasiva. Sin embargo, pues tiene algunos, como ustedes se dan cuenta, se lo puede colocar también, comparten similitudes, donde se puede colocar un FIO2 que va desde el 21 hasta el 100%. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos va a poder generar una presión constante de la vía aérea, pues al momento en que no tiene un sello completamente hermético, puede generar más fugas y demás. Nosotros acá principalmente manejamos máscara que no está ahí, que es una full face, que nos ayuda a contrarrestar una parte precisamente de las desventajas que tiene la ventilación mecánica no invasiva, que son las zonas de presión, ya que con acá en la clínica podemos utilizar apósitos de protección cutáneo para prevenir precisamente estas lesiones, que son una de las principales complicaciones que genera pues la ventilación mecánica no invasiva. En Europa principalmente se ha encontrado que el uso de los Hemlet les gusta un poco más. ¿Por qué? Porque permite una modificación activa al momento de colocar la ventilación mecánica no invasiva, ya que pues cuando son máscaras oronasales o full face, principalmente toca realizar pues y utilizar dispositivos de humidificación pasiva. Pero esto nos ha encontrado el Hemlet, aunque precisamente tiene pues bastante uso, pero tiene un gran problema y es que como se dan cuenta, el casco queda sobre pues, las extremidades superiores y esto nos está generando en estos pacientes que empiecen a generar precisamente pues daños en la piel en esta zona e incluso trombosis de los vasos. Entonces, ¿en qué momento decidimos si queremos usar ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo? La verdad depende de la comodidad del paciente, pero se ha encontrado que en pacientes
que en algún momento precisamente su CO2 está aumentando, la cánula de alto flujo pues es ineficiente. Por el momento principalmente se encuentra bien en falla hipoxémica, más no tanto en fallas hipercámicas. Ahora les voy a colocar un simulador precisamente de cómo se ve y cómo precisamente ajustar y cómo precisamente programar la ventilación mecánica no invasiva en los modos más comunes, que son pues CPAP más presión soporte como B-Level. Lo vamos a hacer a través precisamente de una aplicación que pues también la pueden encontrar para descargar en pues en distintos dispositivos, que nos la brinda precisamente uno de nuestros proveedores, que es Hamilton. Entonces, aquí como podemos ver, vamos a programar lo que es una ventilación mecánica no invasiva por medio de un CPAP. Presión es de soporte y PIP, como vemos, las dos son sumatorias, nos van a generar la presión pico y vamos a empezar a mirar los parámetros que podemos empezar a ajustar. Cuando ajustamos un tiempo de máximo en los nuevos ventiladores, esto es una limitante. Entonces, cuando nosotros le damos a aceptar, vamos a ver que lo que hace precisamente es que disminuye el tiempo que precisamente el paciente estuvo tomando aire. Entonces nos vamos a devolver, nos damos cuenta que la curva, la primera curva dura mucho más en el tiempo y la segunda curva es mucho más pequeña. ¿Esto qué nos determina? Que con esto nosotros podemos precisamente limitar la respiración del paciente si está tomando respiraciones con altos suspiros. Sin embargo, esta solamente es una limitante. Ahorita vamos a ver qué pasa si colocamos esa limitante muy alta. Como solamente es un límite, el paciente puede que llegue hasta los 3 segundos si yo lo dejo así, pero si nos damos cuenta precisamente en la curva, el paciente no alcanza a llegar a los 3 segundos. Entonces nos toca saber programar eficazmente este tiempo que vamos a programar, porque programado bien o mal nos puede pues llevar a que el paciente dure mucho tiempo o poco tiempo su respiración espontánea. Ahora tenemos otros dos puntos que podemos también ver. Uno es la presión rampa. La presión rampa, como lo explicaba ahorita la doctora Quintero, precisamente es esa velocidad con la que precisamente nuestro paciente va a llegar a tocar pues precisamente la parte pico. Como nos damos cuenta arriba, en la curva de presión, pues nuestra rampa es prácticamente que 100% cuadrada, donde es prácticamente totalmente ascendente. En estos casos, como le decía la doctora, ayuda precisamente como pues para un respiratorio, pero pues también nos puede influir en alterar la respiración. Ahora, ¿qué pasa si colocamos una rampa completamente larga? Si nos damos cuenta, levemente se empieza a inclinar un poco hacia la derecha, hacia que el aire va a entrar un poco más lento, y al momento en que entra un poco más lento, ahí como nos damos cuenta, esta rampa está casi que vertical, y la otra rampa está un poco en un poco más de inclinación. ¿Esto que nos genera? Que puede generar disconfort en el paciente porque se está demorando mucho más tiempo en entregarle precisamente la respiración y puede generar pues algún tipo de asincronía después. Otro de lo que podemos observar precisamente ya ahorita va a ser la sensibilidad expiratoria, que es un factor muy importante porque nos determina igual que nuestra programación precisamente del tiempo, como pues cuánto tiempo va a tomar el paciente, pero esta mal programada nos puede llevar a pues a mayor problemas, mayores asincronías, porque está cómo funciona. Ahí mientras tanto vamos repasando también un poquito precisamente cómo funciona la rampa, pero les voy diciendo, la rampa funciona de esta manera y la sensibilidad expiratoria, ¿qué pasa? Ella abre cuando falta un porcentaje precisamente para que termine la respiración. En este caso está programado un 24%. Entonces ella empieza a abrir la válvula expiratoria, entonces solamente en este caso el paciente va a estar respirando pues cierta cantidad de tiempo. En este caso, si programamos una rampa de solamente el 5%, quiere decir, y vamos a ver ahorita en la curva de flujo, nos damos cuenta, se alarga el tiempo. O sea, quiere decir que la válvula aspiratoria solamente se va a abrir faltando aproximadamente, faltan solamente un 5% de la respiración. O sea, el 95% del tiempo el paciente va a estar respirando completamente la válvula INS. ¿Qué pasa? Si digamos nosotros colocamos esto, podemos observar que el volumen, que lo tenemos programado allá, el volumen es un poquito más largo y una frecuencia respiratoria óptima. Ahora, ¿qué pasa si programamos una rampa mal? Una rampa como la veíamos antes. Nos damos cuenta, el tiempo se disminuye y automáticamente vamos a empezar a dar cuenta que volumen y frecuencia empiezan a presentar cambios. El volumen empieza a bajar porque estamos evitando que la válvula inspiratoria haga su completa abertura y la válvula expiratoria pues está abriendo mucho. Esto nos empieza a descompensar a nuestros pacientes y nos empieza a generar mayor frecuencia respiratoria y menores volúmenes.
Entonces, son dos variables que si nos damos cuenta pueden que nos lleven a un disconfort del paciente. Estas tres variables que les presenté son variables precisamente netamente de confort, pero programadas de mala manera pueden generar un montón de complicaciones a futuro en nuestros pacientes. Listo. Ahora vamos a ver cómo se programa un BiPAP. ¿Cuál es la diferencia entre BiPAP y CPAP? Como nos demos cuenta, acá hay una cosa muy importante que es la frecuencia respiratoria que podemos programar. Ya no se llama presión soporte, sino se llama presión control. Y hay dos tiempos, si nos damos cuenta. Está un tiempo inspiratorio, pero también tenemos también un tiempo máximo, que es la misma también, eh, modo también precisamente en el que podemos disminuir las frecuencias del paciente. ¿Estas cómo afectan? Vamos a verlo un poco. Si yo coloco un tiempo que es similar, tiempo INS, y la alarma, no se va a notar mucho cambio. En este caso, quiero que vean que hay respiraciones en la parte de abajo de la curva de tiempo y de presión tiempo. Cuando el paciente respira, ustedes van a ver unos triangulitos que son rosados. Ahora, ¿qué pasa? Si yo coloco una rampa muy baja, vamos a ver que esto tiene una ventaja, es que tiene respiraciones mandatorias y respiraciones espontáneas. En este caso, fue una respiración mandatoria, no lo inició el paciente, y esta sí fue una respiración del paciente. Si nos damos cuenta, cambia el tiempo que dura tomando, ya que podemos en este caso manejar las dos. Tanto las respiraciones mandatorias como las respiraciones espontáneas del paciente las podemos tomar todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que digamos en este caso nos va a generar también pues unos volúmenes, en este caso no son inconstantes, porque lo dejamos programado con un paciente que fuera sano, pero en un paciente con alguna patología que hayamos visto, estos tiempos en respiraciones espontáneas va a generar pues bastante asincronía en estos pacientes. Como nos damos cuenta, precisamente la válvula también se abre un poquito antes, entonces precisamente no permite tomar tanto tiempo y las diferencia, digamos, lo que vimos ahí, precisamente una respiración mandatoria en BiPAP y una respiración espontánea en BiPAP. Entonces nos toca saber programar bien estos tiempos también precisamente para no generar pues tampoco disconfort o asincronías en nuestros pacientes, ya que este modo está precisamente pues hecho para pacientes, digamos, también que están muy somnolientos, no pueden respirar precisamente muy bien por ellos mismos. El resto nos damos cuenta que son variables que ya tocamos, que vienen siendo como la rampa, que también la podemos subir, bajar. Esta va a aplicar tanto para las respiraciones tanto mandatorias como para las respiraciones espontáneas. Y también, pues acá también podemos programar como viene siendo también nuestra sensibilidad expiratoria, que también va a ser para las dos. Pues, esto más o menos son como los ajustes, precisamente nos damos cuenta también que pues nuestra presión control y nuestro PIB pues también igual en este modo también son sumatorios y entre más delta haya entre los dos, más volumen va a generar. Sí, quiero agradecer, Pocho. Muchas gracias, que estén muy bien.